Hola, hoy vamos a hacer un resumen sobre el tema de fiebre y también vamos a hablar un poco sobre fiebre de origen desconocido. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la fiebre es considerada como la elevación del punto eutérmico establecido en el centro termorregulador del hipotálamo. Eh, y esa elevación es mediada por las interleuquinas 1 y 6. Esas son las encargadas en esto. Entonces, esto va a ser importante porque cuando hablemos de fiebre siempre debemos pensar en ese cambio o en esa elevación del punto, el punto de referencia del hipotálamo, de ese centro regulador del hipotálamo. Cuando eso se va alterado es que vamos a tener la fiebre, ¿listo? Y estas son las interleuquinas más importantes en ese punto. Ahora, ¿cuándo consideramos fiebre? Cuando tenemos una temperatura axilar de mayor a 38.5 grados Celsius y cuando tenemos una temperatura oral mayor a 37.7 grados Celsius. La hiperpirexia, ¿a qué hace referencia? Pues cuando la temperatura es mayor a 41.1 grados Celsius y el punto de ajuste del hipotálamo está elevado. Es decir, nosotros tenemos una fiebre, pero una fiebre que está muy alta, ¿sí? Está mayor a esos 41.1 grados Celsius. La hipertermia, pues ya estamos hablando ya cuando no hay una alteración en el punto de ajuste del hipotálamo, sino que por razones externas o por una falla en el mecanismo de control de la temperatura, aumenta la temperatura del cuerpo, ¿listo? Entonces, en este caso, en la hipertermia, va a haber un punto de ajuste normal del hipotálamo. El centro regulador del hipotálamo no va a tener un aumento o alguna alteración. ¿Qué es lo que ocurre? En algunas ocasiones las personas salen y se exponen demasiado al sol, a temperaturas muy altas y el cuerpo no es capaz de contrarrestar esa temperatura alta y por tanto pues aumenta la temperatura del cuerpo. Entonces eso es lo que vamos a considerar como hipertermia. No es que esté cambiando el punto de referencia del hipotálamo, sino lo que está cambiando es que el cuerpo no es capaz de contrarregular ese aumento de la temperatura externa. ¿Listo? Y pues también van a presentarse unos síndromes hipertérmicos mayores, o sea, algunas causas que pueden causar ese aumento que pueden provocar ese aumento de la temperatura. Entonces tenemos lo que se conoce como el síndrome neuroléptico maligno, que una de sus características es que va a aumentar la temperatura y este es causado principalmente por los antipsicóticos. Recuerden que pueden ser por los de primera, segunda generación, típicos, atípicos. Golpe de calor, el profesor hablaba un poco de los soldados, personas que estén expuestas todo el día al sol, se pueden pueden sufrir algo que ya conoce como insolación y eso aumenta la temperatura y si no están debidamente hidratados, pues pueden presentar esa hipertermia. También lo que se conoce como hipertermia maligna por anestésicos, hipertermia inducida por drogas como la vancomicina, también esto es algo que dijo el profesor, entonces es importante tener en cuenta que la vancomicina puede provocar esa hipertermia y pues también por inhibidores de la monoaminoxidasa, la MAO, como la isocarboxacida, se puede provocar esa hipertermia, entonces tener en cuenta estas causas de hipertermia por si se hace referencia a esto. Ahora, lo que dice también el profesor es que en todo paciente con hipertermia, que sea joven, que se le hubiera descartado un ejercicio intenso, que se sepa que no acaba de hacer ejercicio ni nada de eso, se debe sospechar un consumo de drogas como anfetaminas, cocaína, feniciclidina o LSD. ¿Listo? Ahora, la fiebre hipotalámica o central, ¿qué es eso? Pues ya la fiebre hipotalámica o central pues ya no se va a deber por el aumento de las interleuquinas 1 y 6 o por el aumento de la temperatura externa y esa falta de los mecanismos de control, sino que va a haber un daño hipotalámico por distintas razones. Cuando se hace daño hipotalámico se afecta al centro termorregulador del tálamo y aumenta la temperatura. Entonces en esos casos también se puede ver, se puede presentar por ese daño del tálamo una diabetes insípida. ¿Listo? Donde va a haber un aumento de la, del gasto urinario por disminución de la hormona antidiurética, disminuye esa producción, no hay variación circadiana de los picos febriles, entonces en ese caso también se va a sospechar esa fiebre hipotalámica, porque normalmente van a haber algunas variaciones en las personas con fiebre normal, no por daño al hipotálamo.
Y pues obviamente también va a haber una resistencia a antipiréticos porque la fiebre no se va a dar por ese aumento de la IE, de las interleuquinas, sino por el daño hipotalámico, y también se puede haber anhidrosis que puede ser unilateral. ¿Listo? Tenemos la fiebre continua. ¿Qué es la fiebre continua? Entonces vamos a ver ahorita los patrones de la fiebre. Entonces, patrones de presentación de la fiebre. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a ver esto acá. Entonces tenemos la fiebre continua. La fiebre continua la consideramos cuando las variaciones diarias no sobrepasan de 1 grado en el día, ¿listo? 1 grado Celsius en el día. Entonces, en ese caso, la persona se mantiene siempre con fiebre y las variaciones no van a superar ese grado Celsius, ¿listo? Tener en cuenta este dato que por cada grado centígrado que aumente, la persona va a aumentar 10 latidos en frecuencia cardíaca, eso es una estimación, y las enfermedades que están principalmente relacionadas con ese patrón de fiebre continua es la neumonía neumocóxica por Streptococcus pneumoniae, la fiebre tifoidea, la endocarditis y la encefalitis. Esos serían los 4 más importantes relacionados con la fiebre continua, con ese patrón de fiebre continua. Aquí vemos el patrón de fiebre continua, pueden ver cómo la persona pasa, está acá en 38, ¿sí? O está acá en 39, y los cambios que se tienen acá, estos picos y estos valles que se generan, pues no son mayores a 1 grado Celsius. Entonces, cuando nosotros veamos este patrón, decimos, mire, el paciente se mantuvo todo este tiempo con fiebre, o sea, tiene fiebre acá, pero en los cambios no fueron mayores a 1 grado Celsius, eso ya es una fiebre continua, y de una vez pensamos neumonía neumocóxica, fiebre tifoidea, endocarditis y encefalitis. Tenemos ahora otra que es la fiebre remitente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que ocurre con la fiebre remitente es que van a haber fluctuaciones mayores de 1 grado centígrado, ¿sí? Sin embargo, la temperatura no va a descender nunca a valores normales, en el caso de la fiebre remitente, ¿listo? Entonces, lo que se parece en la fiebre continua es que no desciende a valores normales, sin embargo, sí hay fluctuaciones mayores de 1 grado centígrado. Entonces, como lo pueden ver acá, sigue sin llegar a valores normales, ¿sí? Está todavía por encima de 38 grados Celsius, pero dense cuenta que los cambios son mucho más abruptos, ¿sí? Hay cambios de más de 1 grado Celsius, y por eso no hablamos de fiebre continua, sino de fiebre remitente, ¿listo? En la fiebre remitente, ¿qué causas voy a pensar? Voy a pensar bronconeumonía, neumonía por abscesos y meningitis. Tenemos ahora la fiebre remitente, la fiebre intermitente, y en la fiebre intermitente lo que vamos a ver son picos altos y valles, pero en este caso, la fiebre intermitente, sí vamos a ver que cuando baja la fiebre, o cuando bajan los grados Celsius, sí va a llegar a niveles normales. Entonces van a llegar puntos donde la persona va a tener fiebre, y puntos que no son picos, sino valles, en los que va a llegar a temperatura normal. Entonces, esa sería una diferencia importante, ¿no? En este caso. Entonces, en diferencia de la fiebre intermitente respecto a la fiebre remitente, es que en la fiebre intermitente sí se va a llegar a periodos de temperatura normal. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vemos en este caso. Entonces, van a haber picos, valores que van a estar por encima, que van a ser fiebre, pero luego va a bajar un poquito, y luego baja, y miren que va a bajar a valores normales. ¿Listo? Entonces, eso es una característica de esas fiebres intermitentes. Va a bajar a valores normales, pero también va a llegar a fiebre. Y vamos a tener que las enfermedades importantes van a ser sepsis urinaria o biliar, absceso hepático, paludismo, cuando la persona tiene una parasitosis por malaria, y septicemia por gram negativos. Entonces acá relacionamos esto cada una vez: septicemia por gram negativos, paludismo, absceso hepático. Listo, septicemia por gram negativos, fiebre intermitente. Entonces, picos de fiebre y picos y valles donde la temperatura va a estar normal. Eso es lo que vamos a conocer como fiebre intermitente, y estas van a ser las 3 principales manifestaciones o las 3 principales enfermedades relacionadas.
tenemos la fiebre recurrente. Entonces, la fiebre recurrente lo que tenemos es que vamos a tener unos picos de fiebre, pero va a llegar un espacio de tiempo considerable, algunos días, varios días, en los que la persona no va a presentar fiebre, va a estar en temperatura normal. Y luego recurre esa fiebre. Pero entonces lo que quiero que sepan es que van a haber picos febriles, un espacio de 2-3 días en los que no se presenta la fiebre y luego otros picos febriles. Este valle prolongado me indica que estamos frente a una fiebre recurrente. La fiebre recurrente la puedo ver en infección por borrelia, meningococcemia y fiebre reumática. Entonces recuerden muy bien este valle prolongado que me indica que estamos frente a una fiebre recurrente. La fiebre ondulante ustedes la identifican por un aumento gradual de la temperatura que va aumentando con los días. Llega un punto en el que llega a la fiebre por encima de 38, en este caso lo que está mostrando, o sea, llega a sufrir, a pasar a fiebre y luego disminuye gradualmente, pasa a niveles normales y luego vuelve a aumentar gradualmente con los días hasta superar y llegar al punto de fiebre. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ocurre en esa fiebre ondulante. Cuando yo la veo en la fiebre ondulante la veo en linfoma de Hodgkin, la veo en endocarditis. Entonces, endocarditis también lo habíamos visto en fiebre continua. Entonces, endocarditis podemos ver una fiebre continua, podemos ver una fiebre ondulante. Y la brucelosis, en la brucelosis también podemos ver esa fiebre ondulante. ¿Listo? Tenemos una fiebre en dromedario. Y esa fiebre en dromedario es un patrón en la que primero se tiene un pico de fiebre inicial elevado, ¿sí? Luego hay un descenso donde se llega a la normalidad, ¿sí? Y posteriormente se vuelve a un segundo pico febril. ¿Listo? Entonces, pues esto es lo que vemos en este caso, ¿no? En este, pues aquí hay un pico, aquí hay un valle prolongado, luego hay otro pico, baja gradualmente y hay otro pico. Esos son picos, en estos casos, estos dos son los que determinan más que todo ese patrón de fiebre en dromedario y que van a ser picos que no van a ser tan delgados, sino que van a ser un poco anchos porque la disminución va a ser gradual, pero luego de que baje uno, llega al otro. ¿Listo? Entonces, esto me indica como si fuera la joroba del camello. Y lo voy a encontrar esa fiebre en dromedario específicamente en la poliomielitis anterior aguda. Ese es un patrón que se manifiesta en la poliomielitis anterior aguda. Tenemos la fiebre éctica. La fiebre éctica es un patrón en el que vamos a ver picos de fiebre muy, muy elevados, digamos, altos, van a ser altos, ¿sí? Van a descender rápidamente, pero no van a llegar a la normalidad. ¿Listo? Entonces lo que vamos a ver en esta fiebre éctica es que los valores pues tampoco van a disminuir tanto y siempre se van a mantener en niveles altos, considerablemente altos. Esa fiebre éctica la vamos a encontrar en la tuberculosis crónica, en el síndrome de consunción y en abscesos hepáticos. ¿Listo? Entonces los abscesos hepáticos, recuerden que también los habíamos visto en relación con la fiebre intermitente. ¿Listo? Recuerden esa fiebre intermitente en la que llegaba a picos normales, perdón, picos de fiebre y picos normales, o valles normales, ¿no? Disminución hasta niveles de temperatura normal. ¿Listo? Tenemos la fiebre o el patrón de fiebre de Bell-Epstein. Y lo que vamos a encontrar es que por 3 a 10 días se va a presentar fiebre y luego de 3 a 10 días la persona va a tener periodos afebriles. Entonces van a ser periodos febriles largos, continuos, donde, por ejemplo, en este caso la persona se mantuvo con una misma temperatura por unos 3 días, digamos, y luego por otros 3 días la persona deja de tener fiebre. Entonces ese patrón de Bell-Epstein y se relaciona con la enfermedad de Hodgkin. Entonces esa fiebre Bell-Epstein, tengan en cuenta eso de los 3 a 10 días, febril y luego afebril.
¿Qué es la disociación esfingotérmica? Es un patrón de fiebre continua que no provoca una alteración en la frecuencia cardíaca. Entonces esto se ve en la fiebre tifoidea. Recuerden que la fiebre tifoidea se caracteriza por esa fiebre continua, pero lo que ocurre en este caso, la disociación esfingotérmica, es que por más que se exista por más que la persona mantenga esa fiebre, ¿sí? No vemos alteración alguna de la frecuencia cardíaca. Entonces, eso es lo que es la disociación. Y pues aquí el profesor habla de algunas cositas del manejo de la fiebre en urgencias. Es tener en cuenta como algunos signos que me deben indicar que por más que el paciente tenga fiebre, pues se debe manejar, ¿no? Porque recuerden que igual la fiebre nunca se debe manejar inicialmente con antibióticos, o sea, nunca debemos decir tiene fiebre, entonces darle antibióticos de una vez, sino que debemos identificar la causa, la etiología de esa fiebre, ¿listo? Sin embargo, pues hay casos en los que debemos decir, bueno, tiene la fiebre, no simplemente le decimos hidrátese o tome algún antipirético si no vemos ninguna gravedad de la situación. Estos signos de alarma nos dicen, oiga, póngale cuidado, hospitalícelo y hágale más exámenes. Entonces, la inestabilidad hemodinámica, la mala perfusión periférica son indicadores de que el paciente puede estar cursando con un shock séptico. Signos meningios, abdomen agudo, son circunstancias que me indican de una vez hacer más exámenes y dejar en monitorización al paciente. Insuficiencia respiratoria, también todo esto se puede relacionar con sepsis, hiperpirexia. Cuando la temperatura es mayor a 41.1, también se debe revisar qué es lo que está ocurriendo con ese paciente, ¿listo? Ahora, tener en cuenta que cuando un paciente tiene fiebre sin signos de alarma, sin foco infeccioso, que es de corta duración, pues no nos debemos preocupar mucho, no debemos hospitalizarlo, ¿listo? Especialmente, ni siquiera es necesario, en este caso lo que dice es que no es necesario hacer estudios complementarios en pacientes jóvenes que no tengan enfermedades crónicas, que no hubieran tenido una estadía hospitalaria previa, que no tengan inmunodepresión, ¿listo? Y que pues como habíamos dicho previamente, esa fiebre sea de corta duración. Bien, entonces lo que se dice es, mire, usted puede tener un síndrome viral, lo más probable con estas circunstancias, y se debe dar un manejo ambulatorio que es muy sencillo. Ahora, ¿cuándo se debe dar un manejo pues, más complejo y se deben hacer más exámenes? Pues cuando el paciente puede que tenga fiebre sin signos de alarma, sin foco infeccioso, ¿sí? Y puede ser de corta duración. Sin embargo, cuando el paciente hubiera estado previamente enfermo o hubiera tenido una mala, no hubiera tolerado adecuadamente pues esa fiebre, ¿sí? Pacientes, por ejemplo, ancianos, con sonda urinaria, con dispositivos protésicos, con otros riesgos, factores de riesgo para infecciones o para complicación de las infecciones, pues sí se deben hacer estudios complementarios como hemograma, recuento diferencial y plaquetas, bioquímica, glucosa, urea, electrolitos, radiografía de tórax, exámenes de orina, ¿sí? Gases arteriales, venosos, electrocardiograma, ¿listo? Entonces, esto es importante en estos casos. Ni siquiera tienen que existir signos de alarma si se tienen estos factores de riesgo. Y, pues, ya dependiendo de lo que ocurra, ¿no? Entonces puede que se tengan los diagnósticos con estos exámenes, pero si no se tiene diagnóstico a pesar de haber realizado estos exámenes, se puede realizar hemocultivo, urocultivo o a pesar no exista ningún foco pulmonar ni nada de esto y se mantengan esos síntomas, pues es posible que se pueda hacer la punción lumbar. Y pues tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Cuando se hace el cuadro hemático, cuando una persona identifique callados, formas juveniles, bandas o eosinófilos, cuerpos de Dol, pues esto me va a sugerir una infección bacteriana, ¿listo? Sin embargo, no es diagnóstico específicamente, ¿no? Y ¿qué circunstancias pueden causar neutropenia? Infecciones virales, parvovirus, B19, reacción de drogas, el lupus eritematoso sistémico, la fiebre tifoidea, brucelosis, linfoma, leucemia, tuberculosis, histoplasmosis. Todo esto puede causar neutropenia, entonces tener en cuenta que estos factores
se pueden manifestar de esta manera. Bien, entonces ya hablamos de la fiebre en general, de los patrones de fiebre en general. Ahora hablemos un poco de la fiebre de origen desconocido. Entonces, primero, ¿cómo consideramos una fiebre de origen desconocido? Cuando el paciente pues, se le hubiera estudiado esa fiebre, no se le encuentra el diagnóstico y ya se le hubiera estudiado pues por al menos 3 semanas, que el paciente tenga una temperatura superior a 38.3 grados Celsius y que el cuadro hubiera durado al menos 3 semanas y que ya se lleve una semana sin saber qué es lo que tiene el paciente. Ahí estamos hablando de una fiebre de origen desconocido. ¿Cuáles son las etiologías principales que vamos a ver? Pues pensemos primero siempre en una causa bacteriana, pensemos en una causa viral, en parásitos también, en esos casos. Sí, infecciones, virus, o sea, infecciones bacterianas, virus, parásitos. Pensar en neoplasias, en estos casos cuando no se sepa qué etiología puede ser una causa, las neoplasias hematológicas de tipo linfomas Hodgkin, not Hodgkin, mieloproliferativos, digamos neoplasias mieloproliferativas, carcinoma celular renales, cáncer de colon, hepatocelular, neoplasias del sistema nervioso central. También la fiebre puede ser causada por enfermedades autoinmunes, enfermedad de Still, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, vasculitis. Y hay otras causas, ¿no? Como cirrosis, fiebre por fármacos, tromboembolismo pulmonar crónico, tiroiditis subaguda. Eso también me puede causar un aumento de la temperatura. Y puede que no se sepa inicialmente cuál es la razón. Pues tengamos en cuenta esto. Entonces, lo que habíamos hablado con las categorías de la fiebre, ¿no? Cuando estamos hablando de una fiebre de origen desconocido clásica, pues las causas más frecuentes van a ser la malignidad, las infecciones, las enfermedades inflamatorias no infecciosas, teniendo en cuenta con enfermedades autoinmunes, las causas misceláneas o alguna enfermedad que no se hubiera diagnosticado. En esa fiebre nosocomial, pues vamos a tener que pensar en infecciones asociadas a los cuidados de salud, siempre tenemos que pensar en esos agentes, complicaciones postoperatorias, fiebre por fármacos. Cuando hay neutropénica, se debe pensar en infecciones por bacterias, hongos, virus. ¿Listo? Y específicamente los hongos, candidiosis, aspergilosis y virus, el herpes simple. Y asociada al VIH, pensar en el síndrome retroviral agudo, infecciones por micobacterias, citomegalovirus, toxoplasma, criptococo. Se debe pensar también en linfomas, ¿sí? Y síndrome de reconstitución inmune. Entonces, estos son, piensen en algunas de las categorías y algunas de las causas más frecuentes de la fiebre. Entonces, esto ayuda a la hora de aproximarse desde el punto de vista de diagnóstico, es bastante útil. Entonces, este también es un algoritmo para hablar de qué se debe hacer cuando se tiene una fiebre de origen desconocido. Entonces, esto cumple la fiebre de origen desconocido porque el paciente lleva con la sintomatología por más de 3 semanas, porque si lleva una semana sin haberlo identificado y porque el paciente tiene una fiebre pues, superior de 38.3 grados Celsius. Entonces, en este caso se debe hacer una adecuada historia clínica, una adecuada exploración física, laboratorios básicos, se deben suspender los medicamentos, especialmente cuando se sospeche que la fiebre es causada por esos medicamentos específicamente. Entonces, si dentro de las próximas 72 horas, luego de haber suspendido los medicamentos, hay una remisión de esa fiebre, se concluye que la fiebre era causada por los medicamentos. ¿Listo? Sin embargo, si luego de esto no hay remisión de la fiebre, pues tenemos que hacer una tomografía contrastada tóraco-abdominal y pélvica. ¿Listo? Y luego de eso, pues identificar la causa, si se llega a identificar de alguna manera, si se llegan a identificar adenopatías, si se llega a identificar algún proceso neoplásico, maligno, puede hacerse. Sin embargo, si a pesar de esto no se llega, pues tenemos que pensar en varias causas. Entonces tenemos que pensar en infecciones que todavía no hemos hallado,
por distintas razones, tenemos que pensar si la persona está frente a una sífilis, si la persona está frente a un citomegalovirus, un Epstein-Barr, y esa infección le está causando esa fiebre. Tenés que pensar en esa malignidad de tipo hematológica o malignidades también no hematológicas, si hay enfermedad autoinmune, si la persona, por ejemplo, tiene una arteritis de la arteria temporal, o pues mirar las características. En el examen físico se pueden encontrar características de una mujer con lupus eritematoso, por ejemplo, o otras circunstancias misceláneas, como habíamos hablado, como la cirrosis o otros aspectos que puedan aumentar la fiebre en ese caso, ¿no? La cirrosis, el tromboembolismo pulmonar, la fiebre por fármacos, la tiroiditis subaguda, ¿no? Recordar esto también, el tromboembolismo pulmonar. ¿Y qué paraclínicos realizar? Hemocultivos, urocultivo, uroanálisis, citometría hemática completa con diferencial, LDH, bilirrubinas totales, directa e indirecta, transaminasa, anticuerpos antinucleares sanas, factor reumatoide, anticuerpos con VIH, creatinquinasa, PCR, velocidad de sedimentación, electroforesis de proteínas, sangre oculta en heces, pruebas de tuberculina. O sea, todo esto me va a permitir descartar ya varias causas o identificar la causa de esa fiebre no desconocida. ¿Listo? Y si no se encuentra, pues tener en cuenta, ¿no? el TAC, ¿no? No solo hacer esos exámenes paraclínicos, sino también el TAC para encontrar pues todas estas lesiones que también pueden estar involucradas en este caso. Y ahora respecto a el abordaje clínico de la fiebre de origen desconocido, ¿no? Entonces tenemos que mirar primero cómo armar la historia clínica, qué aspectos tenemos que preguntar principalmente y cómo hacer el examen físico. Entonces, concentrarnos en las infecciones que hubiera tenido previamente el paciente, si ha tenido exposición a animales, si ha tenido exposición a insectos, garrapatas, ¿no? Entonces, para pensar todo ese tipo de infecciones que se pueden presentar en esos casos, exposición a insectos, procedimientos invasivos, transfusiones sanguíneas, eso es importante. En el examen físico hablar del patrón de la fiebre, si tiene rash, realizar el fondo de ojo, revisión testicular, tracto rectal, región perianal, sensibilidad vertebral, lesiones cutáneas. Todo esto va a terminar siendo importante, patrones esplenomegalia, para mirar cuál es el origen de esa fiebre. ¿Listo? Y ahorita vamos a ver pues algunos de las causas de la fiebre. Y tenemos pérdida de peso significativa, prurito posterior a baño caliente, cuando se sospeche en causas neoplásicas, ¿no? Entonces esto es específicamente cuando son causas infecciosas y esto es cuando son causas neoplásicas. Entonces en la historia clínica se debe preguntar, pues un síndrome constitucional donde tengo una pérdida significativa de peso, un prurito posterior al baño caliente, antecedentes de adenopatías, anorexia, saciedad temprana, sangrados intestinales, hematuria, cambio en los hábitos intestinales, dentro del examen físico una fiebre tipo éctica, bradicardia relativa, soplo cardíaco, sensibilidad external, hepatomegalia aislada, adenopatías regionales. Eso es muy importante, ¿no? Entonces recordar mucho ese tema de las adenopatías especialmente y de la fiebre éctica cuando estemos sospechando neoplasias. Cuando sospechemos enfermedades autoinmunes o antiinflamatorias, en la historia clínica, mirar artralgias, mialgias, tos seca, úlceras orales, si hay una alteración multiorgánica con los paraclínicos o antecedentes de la persona, colecistitis acalculosa, historia familiar. En el examen físico, mirar los picos febriles matutinos, ojo, boca, mucosas secas, pulsos asimétricos, alteraciones oculares, úlceras orales, ¿sí? Todo esto me puede indicar, por ejemplo, un lupus eritematoso, artritis, digamos esto la parte articular, soplos cardíacos, hepatoesplenomegalia, ¿listo? En ese caso. Pues ya si hay una inflamación del hígado, una enfermedad autoinmune del hígado. Y tenemos las causas misceláneas,
de fiebre de origen desconocido. ¿Listo? Entonces son estas. ¿Listo? Aquí los tenemos. Fiebre por medicamento, embolia pulmonar crónica, fiebre periódica genética, hipertiroidismo, hipoadrenalismo, linfohistiocytosis, hematofagocítica o fiebre facticia. Y pues que se debe iniciar tratamiento empírico con antibióticos en el caso específicamente de pacientes con neutropenia, inmunocomprometidos o un deterioro clínico importante. En eso sí se debería iniciar un tratamiento empírico dependiendo del contexto de ese paciente. ¿Listo? Y acá hay una imagen que me parece importante para abordar la fiebre de origen desconocido, que es esta. Esta me parece muy buena. Y lo que nos está hablando es, lo primero que uno puede hacer es, ¿tiene un síndrome febril agudo? Entonces, descarte malaria, especialmente si usted está en una zona endémica. Realice la gota gruesa, que es ese gold standard que se hace para la malaria. Si está positivo y encuentra encuentra trofozoitos, pues haga el tratamiento antimalárico, ¿listo? Si está negativo, pues haga un enfoque sindrómico. Entonces esto es importantísimo para que ustedes también se acerquen a cómo analizar la fiebre. Entonces, tenemos un enfoque de síndrome exantémico, donde vamos a tener máculas, pápulas, petequias, púrpura, vesículas, prurito. Y este síndrome se va a relacionar con dengue, entonces es importante pensar ese rash, pensar en dengue también, pero muchas otras cosas como la rickettsiosis, la leptospirosis, el chikungunya, el sarampión, la rubeola, sífilis, VIH. Entonces, recordar que cuando se tenga esa fiebre, pues pueden ser todas estas opciones cuando se manifieste esa exantemas. Cuando tengamos hemorragia, ¿cuáles son las etiologías más importantes que presentan hemorragia? Es decir, petequias, equimosis, hipotensión, frialdad, ¿no? Una alteración del estado de conciencia, dengue también, dengue es muy importante por ese factor hemorrágico y también que puede causar shock. Y tenemos rickettsiosis, leptospirosis y fiebre amarilla. Recordar muy bien también ese factor de la fiebre amarilla, donde vamos a tener una ictericia y hemorragia, ¿no? Entonces, dengue no va a ser tanto ictérico, sino que va a ser más de unas características hemorrágicas, pero la fiebre amarilla va a ser ictérico y hemorrágico. ¿Listo? Pero considerar también estos otros. Un enfoque, un síndrome respiratorio, ¿no? Una tos sin expectoración, taquipnea, disnea, rinorrea. Considerar leptospirosis, rickettsiosis, hantavirus, influenza, importante ahí también la influenza, adenovirus y el virus sincicial respiratorio, ¿no? Entonces miren que hay una gran cantidad aquí de virus, pero también puede ser la leptospirosis. La leptospirosis es de las que puede presentarse con síntomas respiratorios, ictericia, hemorragia, exantema. Miren que tiene bastante relacionado la leptospirosis en este caso. Y tener en cuenta pues que esos respiratorios pues se dan por estos virus, ¿no? Influenza, virus sincicial respiratorio y adenovirus también. Ictericia, es importante, fiebre amarilla, leptospirosis, malaria, y todo esto se va a dar principalmente por acción de hemólisis, ¿no? Se puede presentar la hemólisis y también en algunos casos pues va a haber, se puede generar una hepatitis, ¿listo? Miren, la hepatitis A, B y E pues pueden causar esa ictericia por esa inflamación del hígado específicamente, pero también hay virus como el virus del Epstein-Barr o el citomegalovirus que están relacionados con ese síndrome ictérico en ese caso, ¿no? Pero además, pues no solo tener en cuenta la ictericia, sino que en virus de Epstein-Barr, por ejemplo, pues se pueden ver las adenopatías. Entonces, considerar mucho que cuando la persona tenga esas adenopatías, puede ser ese virus del Epstein-Barr. Entonces aquí tenemos lo que estamos hablando, adenopatías. ¿Qué podemos ver? Toxoplasmosis,
virus de Epstein-Barr y citomegalovirus. Entonces esos dos también están relacionados con las adenopatías y la toxoplasmosis. Y cuando se tenga un cuadro inespecífico, pues se puede pensar en malaria importante porque malaria a veces puede tener esas presentaciones un poco inespecíficas y tal vez puede salvar al paciente el hecho de hacer una buena historia clínica para ver dónde ha ido previamente, si ha ido a algún lugar endémico, rickettsiosis, fiebre tifoidea, salmonelosis, absceso hepático, dengue, chikungunya, zika. ¿Listo? Y pues tener en cuenta también esa parte en la que el chikungunya y zika pueden haber artralgias muy importantes y también rash. Entonces, considerarlo respecto a esos tipos de síntomas. Y pues en general, este sería como el abordaje de la fiebre y de la fiebre de origen desconocido.